Buen día, nosotros somos Miguel, Sebastián y David. El día de hoy vamos a hablar de materiales magnéticos en dos dimensiones. En esta presentación vamos a hablar de distintos temas referentes a los materiales, a los metales en dos dimensiones. Entonces, ¿por qué estudiar los materiales magnéticos en dos dimensiones? En primer lugar, los materiales magnéticos en general han demostrado tener cantidad de aplicaciones en los últimos años. Un gran ejemplo el grafeno, y esto es debido a la simplicidad de su estructura cristalina que nos permite configurar o alterar sus propiedades a nuestro gusto. Uno de estos ejemplos es la memoria no volátil. La memoria no volátil es básicamente dispositivos en los que se puede almacenar memoria sin el uso de energía, por ejemplo las USBs, los CDs, etc. Los materiales magnéticos en dos dimensiones podrían ser usados como unidades de almacenamiento, ya que puedo modificar a mi gusto los spines, los momentos magnéticos del material. Todo esto en general conlleva aplicaciones de lógica basada en spin, eh, Spin Optoelectronics, que es una aplicación que vamos a ver más adelante. Una aplicación también que se habla mucho es el uso de heteroestructuras para crear corrientes de spin. Las corrientes de spin básicamente son movimientos de alteraciones de los spines en el tiempo. Tal como suena, es una corriente no basada en transporte de electrones, sino en el transporte de alteraciones de los momentos magnéticos del material. Entonces, primero que nada, vamos a recordar algunas de las propiedades de los materiales magnéticos. En general, normalmente se habla de materiales paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos, pero vamos a ver que hay más. Los paramagnéticos son materiales con el momento magnético alineado paralelo con el campo magnético incidente. Los diamagnéticos tienen el momento magnético antiparalelo al campo. Esto debido a que siguen el comportamiento dado por la ecuación en la parte superior, donde la magnetización depende del campo magnético y de la constante de susceptibilidad magnética. Para un paramagneto esta constante es mayor a cero, y para un diamagnético esta constante es menor a cero, de ahí a que su alineación sea antiparalela. Pero también existen los materiales ferromagnéticos que tienen una magnetización diferente de cero, aun cuando no tengo un campo magnético incidiendo en ellos, por lo cual no siempre siguen la relación de arriba. En estos materiales lo que normalmente se ve es que hay regiones, y en general en todos los materiales hay regiones de momentos magnéticos alineados en una sola dirección, pero no en todo el material tengo todos los spines alineados en una misma dirección, que son regiones específicas que sumándolas todas al final me dan una magnetización neta diferente de cero. Los antiferromagnéticos presentan esta misma propiedad, con la salvedad que una región de momentos magnéticos está antiparalela a su región vecina. Esto genera que la magnetización total sí sea cero en estos materiales, debido a que todos los momentos magnéticos se cancelan porque todos están en dirección contraria a sus vecinos. También están los ferrimagnetos, que son materiales antiferromagnéticos, pero hechos de una estructura cristalina, con dos tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, un ejemplo sería el cloruro de sodio, como la imagen que mostramos en pantalla, donde podemos ver momentos magnéticos alineados de un lado y del otro de sus vecinos, pero ya que el momento magnético de un tipo de átomo tiene mayor magnitud, entonces logro una magnetización neta, diferente de cero. Entonces, en general, lo que se quiere en el estudio de estos materiales en dos dimensiones es poder alterar estas propiedades. Lo que se va a tener es capas de estos materiales dos dimensionales, donde una de las capas va a depender del comportamiento de sus capas vecinas. De esta manera yo puedo alterar las propiedades de una, y si yo altero las propiedades de una de las capas, voy a alterar la propiedad de su vecina, y así sucesivamente. El modelo de Ising es una de las herramientas conceptuales más importantes para el estudio de fenómenos magnéticos. Su planteamiento es simple. Se postula una red creada por partículas con spin en el que la energía, es decir, el hamiltoniano del sistema, se define en términos de la interacción entre estos spines y los momentos magnéticos que se generan por un posible campo magnético externo a la red. Este modelo permite el acercamiento teórico a sistemas de distintas dimensiones, siendo la aproximación más sencilla
aquella que consiste en un modelo de una cadena con condiciones de frontera cíclica, de manera que el último spin se concatene con el primero. Y en el caso bidimensional, una red que forma un toro a nivel topológico. En el hamiltoniano que se ve en pantalla, se ve una simplificación del sistema, en el que el campo magnético desapareció. Ahora, este hamiltoniano, como bien se expresa, está determinado a nivel experimental, puesto que para materiales más complejos y campos magnéticos presentes no existen soluciones exactas en dos dimensiones. La única solución exacta con la que contamos fue propuesta el siglo pasado por el físico Lars Osanger, en el caso en el que no había un campo magnético externo. A continuación, mostraremos algunas de las fórmulas que definen el modelo de Ising en 1, 2 y 3 dimensiones. Como podemos ver en el caso de este hamiltoniano, cada índice sigma representa los espines de una partícula en sí, y el doble índice representa la posición en la matriz. Precisamente como podemos ver, se toman en cuenta espines vecinos, de manera que lo que se toma en cuenta al final, la energía total, es la iteración de todos los espines. Una vez hecho el desarrollo matemático, vemos como en el caso de una dimensión, el calor específico y la magnetización giran en torno al campo magnético, es decir, son dependientes de este, y por ende existe una solución exacta para el problema para el modelo de Ising en una dimensión. Sin embargo, para el modelo de dos dimensiones vemos cómo se dan soluciones estimadas que giran en torno a la temperatura crítica, definida como aquella temperatura por encima de la cual la magnetización sería cero. Sin embargo, vemos cómo aquí hay un comportamiento, cómo se define la magnetización y el calor específico en torno a esta singularidad. Por último, tenemos el modelo de hamiltoniano de tres dimensiones de Heisenberg, en el que se puede apreciar diferentes términos de interacción. Sin embargo, no se expresan más fórmulas debido a que la resolución de este hamiltoniano es imposible en términos analíticos y se tiene que solucionar por métodos numéricos o a través de simulación computacional. En esta pequeña demostración podemos ver cómo un programa computacional es capaz de simular la generación de dominios, es decir, regiones del material cuyos espines están alineados en una misma dirección. Ahora, como podemos ver, una vez traspasada cierta región de temperatura, es decir, la temperatura crítica, el comportamiento se vuelve completamente aleatorio, es decir, la magnetización se vuelve cero. Ahora, aunque aquí no nos dice el valor exacto de la temperatura crítica, podemos ver cómo una pequeña variación enseguida nos da la aleatoriedad. Esta región en donde el comportamiento no es del todo aleatorio es aquella que está dominada por las fórmulas aproximadas expuestas para el caso 2D en la cadena de Ising. Ahora, la búsqueda de materiales 2D, es decir, materiales monocapa, ha estado en auge desde principios de siglo, con tal de poder probar propiedades magnéticas derivadas del modelo resuelto en dos dimensiones de Ising. Candidatos prometedores han sido cristales con iones de cobalto, el material K2COF4 y el material Rb2COF4, los cuales se pueden modelar como capas bidimensionales débilmente interactuantes debido a su carácter inisotrópico. Aquí podemos ver en la gráfica una comparación entre la susceptibilidad magnética de K2COF4, que es la línea superior, y la magnetización de la susceptibilidad magnética simulada en un computador. Como vemos, la discrepancia es bastante alta, según modelos hasta un 55%. Esto se deriva del hecho de que el modelo de Ising es un modelo bastante simple, que se limita a las interacciones de partículas que no tienen más que spin. Ahora, sabemos que las moléculas son mucho más complicadas, por ende pueden tener procesos dinámicos o interacciones dipolo-dipolo que pueden afectar las derivaciones de la energía y por ende el hamiltoniano, haciendo que el modelo de Ising, en cierto modo, sea inútil a la hora de hacer predicciones exactas. Sin embargo, aproximaciones a través de series de potencia en las que los coeficientes omega 1, 2 y 3, como podemos ver, están determinados en función de la matriz de coeficientes de interacción, son bastante acertados, ya que permiten una determinación del modelo a través de parámetros experimentales, como se explicó que son los coeficientes de la matriz de interacción K. Ahora, a pesar de estas correcciones, no deja de ser un acercamiento estadístico, aún irresoluble,
puesto que el nivel de complejidad de un material molecular, como lo es un cristal, como lo es el cristal K2COF4, va más allá de lo que el modelo permite. Sin embargo, sigue siendo una excelente aproximación y se sabe que modelos simplificados de este tipo de materiales permiten una aproximación al modelo de Ising, teniendo ahí sí bastante correlación. A continuación, mi compañero expondrá algunos de los materiales 2D del momento y cuáles son sus propiedades y sus posibles usos. Primero veamos cómo se detecta un orden magnético, por ejemplo ferromagnético, en un material 2D. Los primeros experimentos demostrando la persistencia de magnetización en materiales del grosor de un átomo se dio en 2017 para cristales de CRI3, llevados a cabo a bajas temperaturas haciendo uso del efecto Kerr magneto-óptico. Este efecto consiste en un cambio de polarización en luz incidente en el material causado por la reflexión ante un material que presente un ordenamiento magnético. Para luz polarizada linealmente, esto se refleja en un ángulo de rotación del eje de polarización que se llama el ángulo de Kerr. Este ángulo es por lo general proporcional a la magnetización del material, pero en los materiales ferromagnéticos, si se incrementa primero un campo incidente en una dirección y luego se hace en esta dirección y luego se hace variar el campo en la dirección opuesta, se observan estos bucles de histéresis que se deben a la resistencia del material de cambiar su dirección de magnetización. Esto nos permite ver que los cristales de CRI3 monocapa y tricapa respectivamente evidencian una tendencia ferromagnética. Otros métodos de detección de magnetización intrínseca del material son el dicroísmo circular magnético, también una técnica óptica basada en diferencias de coeficientes de absorción de fotones de distintas polarizaciones circulares, y el efecto Hall anómalo, un efecto Hall que es anómalo al surgir en ausencia de un campo externo y que por el contrario se debe al magnetismo intrínseco del material. En este momento conocemos alrededor de una docena de cristales dos-dimensionales magnéticos, varios de ellos obtenidos mediante la exfoliación de ciertos materiales 3D magnéticos compuestos por capas. Algunos de estos materiales, los más estudiados, y que además conservan sus propiedades, algunas de sus propiedades de sus materiales padres, son el Fe2GTE2, en el cual la magnetización medida en el límite de una capa tiene orientación perpendicular al plano y cuya temperatura de Curie disminuye a valores entre 130 K y 20 K según algunos experimentos. También se ha demostrado la posibilidad de controlar su temperatura de Curie con voltajes y de llevar a cabo un cambio de fase entre órdenes paramagnético y ferromagnético dependiendo del voltaje. El otro material es el CRI3, para el cual se observa que sus versiones mono y tricapa son ferromagnéticas y que en su versión bicapa los alineamientos de magnetización entre cada una son en direcciones opuestas, como nos muestra esta imagen aquí en esta parte del gráfico. Es interesante notar que en esta versión bicapa, si se expone el material a campos eléctricos, se puede evidenciar una retención de magnetización cuando el campo aplicado es nulo, sugiriendo un surgimiento de un orden ferromagnético, aunque este resultado no es definitivo. Debido a la íntima relación entre spin y magnetismo, la espintrónica es un gran campo de aplicación de estos materiales. La espintrónica siendo el campo que busca la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información, haciendo uso del spin como el grado de libertad. Los materiales 2D ofrecen posibilidades en este campo cuando se forman heteroestructuras de distintos materiales útiles. Recordemos que las heteroestructuras son formadas por apilamiento de materiales 2D mediante interacciones de Van der Waals. Este apilamiento con esta interacción débil permite en cierta medida la conservación de las propiedades de los materiales originales y por lo tanto la creación de materiales hechos a la medida. Algunos de los materiales útiles que pueden llegar a ser útiles en esta área son por ejemplo los imanes 2D,
que debido a la persistencia de su magnetización, pues son apropiados para el almacenamiento, y también a las propiedades antiferromagnéticas, por ejemplo, de la bicapa de CRI3, hacen factible la lectura o detección de espines. Están también los metales de transición dicalgenoides o TMDCs, que son materiales dos dimensionales con un grado de libertad extra, similar al spin, llamados valles, que pueden ser modificados mediante luz polarizada y que pueden influenciar capas de grafeno aledañas inyectando spin en las capas de grafeno. Y pues finalmente el grafeno, que aunque es un material intrínsecamente anomagnético, por ejemplo mediante impurezas o mediante apilamiento con TMDCs, adquiere propiedades magnéticas. En este material se ha conseguido el control de transporte de spin a lo largo del material mediante puentes eléctricos, haciendo factible su uso en el transporte de información almacenada en spin. Finalmente recordemos que esta es un área muy nueva y mucho trabajo por hacer. Por ahora sabemos que ningún ferromagnético ha demostrado alta remanencia de sus propiedades a altas temperaturas ni la capacidad de integrarse a heteroestructuras. Es aún necesario explorar más heteroestructuras que tomen ventaja de las propiedades magnéticas de los imanes 2D y las propiedades que estos les pueden aportar. Es también necesario encontrar y desarrollar más materiales 2D magnéticos para así desarrollar modelos teóricos generales que nos permitan entenderlos de una forma general, seguramente con una base microscópica de fuerzas de intercambios interatómicas, etc. También es necesario el desarrollo de más materiales para la posibilidad de poner a prueba predicciones teóricas importantes como estados exóticos, como aislantes de Chern, un tipo especial de aislantes topológicos, y líquidos cuánticos de spin, que ofrecen posibilidades en superconductividad a altas temperaturas.